física contamos con los servicios de terapia y rehabilitación en general, con todos los equipos modernos y especializados en el área de rehabilitación. Realizamos terapia física, terapia ocupacional, terapia para problemas cervicales, hernias discales, pacientes de condiciones neurológicas y pacientes con postquirúrgicos de ortopedia y cirugía de columna. En el área de imágenes médicas, contamos con nuestros modernos equipos de rayos X, con la más alta tecnología y revelado digital, los cuales podemos reportar imagen a la brevedad posible, ya sea en modo impreso o digital. Realizamos estudios de mapa Holter, ecocardiograma, sonografía en general, tanto abdominal como sonografía mamaria, sonografía pélvica, transvaginal y sonografía músculo-esquelética. Contamos con nuestro nuevo y moderno laboratorio clínico donde se puede realizar cualquier tipo de estudios de laboratorio analítica en sentido general, desde hemograma hasta pruebas especiales. Les recordamos que trabajamos con el seguro Senasa para su terapia física y para las imágenes médicas. Contento con mi vaso-pón, antes de salir a la calle yo con oración. Que venga la doña, que venga el don, es más vengan todos, voy a comprar un camión. Recuerda que la fuerza, la salud, unión, es que nosotros somos ejemplos de superación. Oh no. Oh no. Oh no. Televidentes, Facebook videntes de su programa El Ortopedista en su Hogar. Nos complace en el día de hoy la visita de una eminente colega del área de la urología que va a compartir con nosotros en el día de hoy sobre un tema bastante interesante como lo es el cáncer de próstata. Hoy es miércoles 31 de julio del 2019. Repito, bienvenidos a su programa El Ortopedista en su Hogar. Estamos con la doctora Aldonza Vargas. Muy buenos días, bendiciones a todos. Sí, la doctora Aldonza Vargas es uróloga, cirujana uróloga, egresada de INTEC, ¿verdad? Sí, egresada de INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y egresada del posgrado de urología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Así es. Donde realizó su posgrado en cirugía urológica. La doctora Aldonza Vargas también trabaja a nivel privado en el Centro Médico Santos Aquino, ahí en los Alcarrizo, centro donde yo también realizo mis cirugías.
también trabaja en el Centro Médico Vista del Jardín. De la 27 de febrero. En la 27 de febrero. Allá usted da consulta. Allá se da consulta y pues las cirugías están en Vista de la República de Colombia. En la principal que queda en la Avenida República de Así Colombia. es. Allá también trabajamos unos años nosotros allá. Sí, con el doctor Dince. Así es, el doctor muy excelente urólogo, compañero, Sí. en el gremio. También la doctora presta servicios en la clínica Tamares Espinal, ahí en Mano Guayabo. Así es. Pues bien, sin más preámbulo, como decíamos al principio, el ortopedista en su hogar, como hemos prometido en emisiones anteriores, vamos a compartir no solo de temas de ortopedia, sino también de otras especialidades donde nuestros seguidores y el público en general pueda tener información de otras patologías y de otras especialidades, no solamente de la ortopedia. Por eso en el día de hoy vamos a hablar de uno de los principales problemas que está aquejando la Población masculina, como lo es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, esta afección que es tan común y que está cegando tantas vidas en el día a día. Y hemos traído este tema y a la doctora Aldonza Vargas para que nos aclare muchas dudas, nos aclare algunos mitos y creencias, porque todavía está a la altura que hay seres humanos, hay dominicanos que piensan que eso no existe, el cáncer de próstata, que eso es un mito. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar a la doctora Aldonza Vargas para que converse con nosotros sobre el cáncer de próstata. Doctora, ¿qué es eso de cáncer de próstata? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es la próstata? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es importante que los radioescuchas, los Facebook escuchas puedan tener esta información. Nadie debe morir de cáncer de próstata. Es una tristeza cuando un paciente llega tarde, porque algo que tiene cura se siente impotente el médico al no poder darle el tratamiento que amerita. La próstata es una glándula, imagínense una pequeña bolita que está entre la vejiga, lo que tiene la orina, hasta el momento de salir, la uretra, que es un tubito. Ella forma parte de lo que sería la uretra prostática. Ella se mantiene ahí, debajo de la vejiga, y ella lo que produce es parte del líquido seminal, es decir, lo que los hombres eyaculan cuando tienen el orgasmo, cuando están con su pareja o una masturbación, la situación sexual que sea, parte de ese líquido lechoso, exacto, que produce, pues lo va a producir la próstata. Sobre todo, por ejemplo, el PSA, que muchos hombres lo escuchan mencionar, que es una sustancia que hace que el semen se quite ese coágulo con el que sale y que pueda pues embarazar su pareja con más facilidad. Eso es la próstata, una estructura como una glándula que está ahí esperando a que el hombre necesite eyacular y produce parte de ese líquido. Es decir, eso es exclusivo del hombre. En la mujer usted nunca va a ver una próstata. Correcto, entonces estamos hablando de que la próstata es un órgano que forma parte del aparato genitourinario, tanto del aparato genital como del aparato urinario, forma parte de los dos. Bueno, sería que sí por la parte anatómica, porque hay una uretra prostática que por ahí pues sale la orina y sería como un vehículo, parte de esa estructura, aunque su función elemental pues es eso, es producir parte del líquido seminal. Y entonces, doctora, ¿por qué esa glándula, en el caso de las mujeres, el cuello del útero, la mama, el ovario, son los que más problemas dan con respecto al cáncer? Yo quiero que usted me le explique a las personas del programa que nos ven, qué es lo que pasa en esa glándula que de manera anormal como que se aloca. Así es. Y entonces produce un tumor. Eso es lo que sucede. Las células vienen, Dios las hizo para que ellas estén ahí y se mueran en un momento determinado. Si esa célula
no se muere, entonces está de más en el cuerpo y empieza a acumularse, empieza a crecer de forma normal y por eso pues se hace llamar tumor, porque no muere en el momento en que su naturaleza le indica que debió morir. Entonces sigue creciendo y puede irse a otros órganos y por compresión puede producir pues la muerte de un paciente. Puede producir que esos tejidos a donde se va no funcionen de forma apropiada. Por ejemplo, cuando se va a columna, que quizá esos casos sí le toque, claro, pues va a producir fracturas porque es un tejido que anormalmente está ahí, está invadiendo otros órganos y va a hacer que eso no funcione de forma apropiada. Exacto, doctora. Entonces usted se está refiriendo a cuando nosotros los médicos le mencionamos a los pacientes que hay una metástasis. Exactamente. Cuando el tumor o el cáncer se ha movido de un lugar a otro. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen o que tenemos nosotros los hombres a la hora de padecer o qué debemos evitar hacer como factores de riesgo o cómo cuidarnos para cuidarnos, o sea, de un cáncer de próstata? Bueno, realmente ya dentro de los factores de prevención está la alimentación. Se ha determinado que mientras más fruta, más verduras consumen desde la niñez, es algo ya que deben hacer los padres desde niños, se van a producir menos trastornos prostáticos. Sin embargo, la parte genética es algo muy penetrante en el cáncer de próstata. Prácticamente, si la genética dice que le va a dar un cáncer de próstata, le da. El médico no va a poder evitar que le dé ese cáncer, pero sí puede evitar que el paciente se complique sin necesidad, porque como dije al principio, el cáncer de próstata tiene cura. Ningún paciente debe morir. No es lo mismo tener que padecer la enfermedad a tener que morir de ella. Si la genética dijo que vas a tener cáncer, pues lo vas a tener, nadie lo va a poder impedir. Uno de los factores más fuertes en relación al cáncer de próstata es la herencia. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un familiar de primera línea que tiene cáncer de próstata, ya eso le dobla el riesgo para tener un cáncer de próstata. O sea, si su padre o su abuelo si el padre que de primera línea tuvo cáncer de próstata, ya esos hijos tienen un doble de riesgo. Por eso es que los urólogos le decimos, que su padre tuvo cáncer de próstata, usted tiene que empezarse a ver a los 35 años. Es decir, un paciente normal. Antes de lo normal. Antes de lo normal. Un paciente sin antecedentes, que en la familia nadie ha tenido cáncer, puede verse a los 40 años, empezar con la rutina, porque ya sabemos que como no podemos evitar que le dé, lo que podemos evitar es que se muera, se complique de eso, porque tiene cura, que es lo más importante. Entonces eso es uno de los factores. Por ejemplo, en la etnia, aquí somos muy mezclados, señora, aquí usted ve la persona más rubia y tiene un moreno en su familia. Aquí somos los cimientos de la etnia del dominicano, el negro atrás de su oreja. Entonces, la raza negra tiene más predisposición a cáncer de próstata. Ya eso está bien estadificado, eso está bien estudiado, y entonces es importante que todos los dominicanos tengan información y que se chequen a tiempo. Por lo que vengo recalcando, no podemos evitar que tenga un paciente un cáncer de próstata, pero sí que no se cure a tiempo. Claro. Eso es lo más importante. Y antes en la universidad uno le mencionaban algo relacionado con las parejas, la promiscuidad, las infecciones. ¿Eso es cierto, doctora, que eso también tiene que ver? Se quiso relacionar mucho y se ha investigado de forma abundante lo que es eso, la promiscuidad, beber café, fumar, pero realmente el único factor que de verdad se ha demostrado es la genética. Esos factores de tener muchas relaciones sexuales y todo eso todavía no se ha determinado que juegue un papel crucial en el cáncer de próstata. Claro, la promiscuidad uno como urólogo no la recomienda en los pacientes por otros tipos de enfermedades que sí puede tener en la próstata, como prostatitis, inflamaciones crónicas de la próstata, que puede devengar en disfunciones sexuales, pero no tanto por el cáncer de próstata. Entonces, un paciente, doctora Aldonza Vargas, que quiere empezar a chequearse para prevenir el cáncer de próstata, ya sea porque tenga una genética de primera línea
o ya sea porque entró en la edad, aunque no tenga la genética, para chequearse de ese problema, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Debe ir inmediatamente al urólogo. Yo siempre he dicho que un paciente, ya fuera de lo que es el cáncer de próstata, que es sexualmente activo, debe tener su urólogo de cabecera. Pero ya en respecto a la próstata, diríjase a su urólogo, porque usted sabe ya que aquí lo que tenemos es medicina moderna, no quizá prevenir que te dé la enfermedad, pero sí que te dé, no te des cuenta y llegues tarde. Aquí lo más importante es el seguimiento continuo, estricto. Yo siempre le digo a los pacientes, no es que te tengo que ver yo como urólogo, tú, donde te quede más cómodo. Vas a tu urólogo, hay pocas escuelas de urología aquí en el país, son buenos todos, mis colegas son excelentísimos todos. Consigues un urólogo y te da seguimiento estricto. ¿Por qué razón? Porque no es que si yo te veo hoy y tú tienes cáncer de próstata, puede ser que no tengas ninguna manifestación y que yo no me dé cuenta que tienes cáncer hoy. Pero paulatinamente, si tu seguimiento es apropiado, cuando tú vuelvas a los 6 meses, si tienes algún familiar con antecedentes, pues yo lo veo cada 6 meses. Si te veo al año porque todo está bien, ya va a haber algún indicio y se puede resolver el problema a tiempo. O sea, el arma por excelencia que tiene el paciente es que él sea responsable, porque tu urólogo va a hacer lo mismo que va a hacer cualquier urólogo. Ahora, la conciencia debemos sembrarla en el cerebro de los pacientes. Si el paciente llega a tiempo, si se da su seguimiento apropiado, va a sus citas, el problema se descubre a tiempo y pues problemas pequeños, soluciones pequeñas. Claro, entonces la prevención juega un papel primordial. La pesquisa precoz es lo más importante. Como digo, no puedo evitar que te dé el cáncer, pero si te da, no tienes que morir de eso porque tiene cura. Hay muchos tipos de tratamientos. Un paciente con cáncer de próstata puede morir de 1.000.000 de cosas que no son cáncer de próstata. Puede curarse, puede vivir una vida normal, puede ser un paciente completamente feliz. El problema es que si llega tarde, pues ya los recursos que tiene el urólogo van a ser menos. Ok, doctora Vargas, ¿y cuáles son esas herramientas entonces que tiene el urólogo para diagnosticar, para llegar al diagnóstico de que hay un posible cáncer? Primero siempre va a estar la historia clínica. Si tienes un familiar, ya uno tiene un ojo visor con las antenas puestas, porque sabe que la situación genética es algo importante. Pero dentro de las evaluaciones, señora, el tacto rectal, yo, de los pacientes que me han salido con cáncer, que tenían miedo de ir a hacerse el tacto, cuando se dieron cuenta que tenían el cáncer, todos culminan en un solo término. Y es decirme a mí, doctora, pero que el tacto rectal no fue nada del otro mundo. No sé por qué no vine antes. Solo le tenía miedo. O sea, que el miedo no te haga ir tarde a tu médico. El tacto rectal es muy importante porque esa parte de la próstata que se toca en ese momento, en un 75-80% de los casos, ahí es que está el cáncer de próstata. Entonces, si yo te toco y siento algo anormal, me puede alertar a mí a hacer quizá una biopsia si veo que el tacto está muy mal. Porque quizá el PSA, que ya eso en sangre, muchos pacientes me dicen, doctora, pero yo me hago el de sangre siempre. Pero el chequeo debe ser completo. Por lo que digo, usted puede tener en sangre el PSA normal y sin embargo yo te toco la próstata y siento que hay lesiones sugestivas de un cáncer de próstata. ¿Qué sucede? No todo el cáncer de próstata te va a alterar en la sangre el PSA. No todo cáncer de próstata aumenta PSA en sangre. Entonces, la evaluación del paciente, el seguimiento, eso es importantísimo. Eso es lo más básico. Un seguimiento estricto, si es posible que te vea el mismo urólogo siempre, porque él se va a ir dando cuenta de la transformación del paciente. De que puede haber alguna evolución, una diferencia. Si yo veo un paciente hoy y lo veo como un lapicero y cuando vuelve lo veo como un celular, yo sé que el paciente no está como es. Entonces es muy importante tener su médico de cabecera, alguien que sepa cómo se maneja tu cuerpo y cómo estás evolucionando. Lo que yo he escuchado, doctora, y he visto con algunos colegas, pacientes míos ya del área de mi especialidad, es precisamente eso, doctora, que los pacientes le tienen miedo al tacto rectal. Claro que sí. Tienen miedo a que le hagan esa evaluación
y que Es una violación. que real. piensan que es una cosa grave. Muchos dicen eso solamente se hizo para salir cosas, por ahí no entra nada, pero es un error porque decía uno de los profesores míos en cirugía que el que no metía el dedo metía la pata. Y eso es así en urología, definitivo. En urología es así. No hay que tenerle miedo al tacto, es una fobia social, es una fobia colectiva, porque quizás algún paciente fue, le hicieron el tacto, quizás tenía alguna inflamación en la próstata, lo que puede ser un poco molesto, y se traumatizó y quizás regó la información. No, el tacto es un poco incómodo porque a quien le gusta que estén tocando su cuerpo. No es algo que tú lo haces porque tú quieres que vayan y te toquen, sino porque tú quieres preservar tu vida, salud, tu solucionar cosas que a tiempo tienen solución. Entonces el tacto es algo un tanto incómodo, pero ningún paciente mío, nunca, al contrario, siempre dicen, doctora, no me imaginé que esto fuera algo tan sencillo y ya terminó, era eso. Porque van con mucho miedo y se dan cuenta que y era un déjeme decirle error. algo, doctora, también he visto algunos pacientes que prefieren ir donde doctoras. Sí, yo tengo muchos pacientes que van y me miran la mano, doctora, tiene los dedos finos, usted ve, por eso yo vine donde una hembra. Pero como le digo, sea un varón, él va a usar la delicadeza oportuna para Poder chequearlo hacer un examen adecuado. y que el paciente esté bien. Lo importante es que usted vaya a su médico, no se mueran por cosas que tienen solución. Entonces, antes de la pausa, queremos hacerle una última pregunta, doctora. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que puede presentar un paciente que, aunque él no lo sepa o no se haya chequeado, ya tiene 45, 50 años de edad, puede ir presentando un paciente que tenga un cáncer de próstata? Mira, yo creo que esa es la pregunta pilar de este día con este tema que nos ocupa. Señora, el cáncer de próstata no tiene ningún síntoma específico. Hay pacientes que van al médico porque están experimentando de pronto sangre en el semen, o le pica un poquito al orinar, o tienen una pequeña dificultad para orinar, pero nada de eso es específico para cáncer de próstata. Usualmente esos son síntomas que pueden estar asociados más a una infección, al crecimiento de la próstata, que eso no es sinónimo de cáncer, son dos cosas diferentes. No hay un síntoma que te diga, me salió esta manchita y eso es cáncer, o me pica al orinar, eso es cáncer. No, señores, se han visto todos esos síntomas variados en pacientes con cáncer, pero no necesariamente sumados al cáncer. O sea, el cáncer en sí no tiene un síntoma específico. Tú puedes tener cáncer de próstata y no tener absolutamente ningún síntoma. Y les voy a decir algo. En mi experiencia, la mayoría del cáncer de próstata que yo veo no va porque tiene algún síntoma, va porque alguien le dijo, mira, fulanito salió con cáncer, o mira, me toca la edad, voy a tener que ir. En la mayoría de los pacientes no hay síntomas. O sea, doctora, esto es una voz de alerta que hay que dar, porque en otras palabras, lo que usted no está queriendo dejar dicho es que ese problema no da síntomas, no da manifestaciones, y que Así al contrario, cuando ya hay manifestaciones, Puede- es porque ya entonces puede estar Más avanzado. más avanzado. O puede ser que lo que te esté dando el síntoma sea el crecimiento de la próstata, que no necesariamente es cáncer. Tú puedes tener cáncer en un área de la próstata y que de pronto te hayan tenido que poner una sonda porque te obstruiste, te tapaste, como dicen los pacientes, me tapé y me pusieron una sonda. Y sin embargo, eso no se relaciona con el cáncer en sí, sino con que creció la próstata, y crecimiento de próstata no es sinónimo de cáncer, no es lo mismo. Usted puede tener la próstata grande y no tener cáncer, Claro. y tener una próstata sumamente pequeña y tener cáncer. Entonces, a veces es más por casualidad. Ellos van por otros síntomas y cuando lo evalúas te das cuenta que hay un cáncer. Eso se da con frecuencia. Sí, sí, muy comúnmente ocurre el llamado incidentaloma, o sea, incidentalmente fue a evaluarse por una hernia, porque tenía una molestia en el ano, o por un hemorroide. O fue a acompañar a su hijo que se operó de otra cosa, como me ha pasado a mí.
Yo vine a acompañar a mi hijo, ¿no, doctora? Y el hijo, no, papi, pero tú nunca te has chequeado. Chequéese, papá. Vamos, mire, que esa es mi uróloga. Bueno, yo vengo otro día, y un día vienen y se chequean. Y Bueno, ahí pues, hay un a cáncer. todos nuestros oyentes, ya ustedes saben, no dejen pasar por alto esto. Búsquense a la doctora Aldonza Vargas. O su urólogo más cercano, pero atiéndase. referencia, que ya lo hayan adquirido, y hay que chequearse la próstata, porque como dice la doctora, no hay por qué morir de cáncer de próstata si se toman las medidas de precaución a tiempo. Así es. Será entonces, luego de la pausa, vamos a continuar con este interesante tema con la doctora Aldonza Vargas, cirujana uróloga. En el área de terapia física contamos con los servicios de terapia y rehabilitación en general, con todos los equipos modernos y especializados en el área de rehabilitación. Realizamos terapia física, terapia ocupacional, terapia para problemas cervicales, hernias discales, pacientes de condiciones neurológicas y pacientes con postquirúrgicos de ortopedia y cirugía de columna. En el área de imágenes médicas, contamos con nuestros modernos equipos de rayos X, con la más alta tecnología y revelado digital, los cuales podemos reportar imagen a la brevedad posible, ya sea en modo impreso o digital. Realizamos estudios de mapa Holter, ecocardiograma, sonografía en general, tanto abdominal como sonografía mamaria, sonografía pélvica, transvaginal y sonografía músculo-esquelética. Contamos con nuestro nuevo y moderno laboratorio clínico, donde se puede realizar cualquier tipo de estudios de laboratorio analítica en sentido general, desde hemograma hasta pruebas especiales. Les recordamos que trabajamos con el seguro Senasa para su terapia física y para las imágenes médicas. Contento con mi varsopón, antes de salir a la calle yo con oración. Que venga la doña, que venga el don. Es más, vengan todos, voy a comprar un camión. Recuerda que Muy bien, estamos de regreso en su programa El Ortopedista en su Hogar. Hoy no es un tema de ortopedia, hoy estamos hablando de urología y de cáncer de próstata con la doctora Aldonza Vargas, cirujana uróloga. En el segmento anterior estuvimos hablando de síntomas, de las manifestaciones clínicas, estuvimos hablando del PSA, de esa famosa prueba que muchos hombres queremos hacérnosla y no hacernos el chequeo. Sustituir una cosa con otra. La prueba, porque es una prueba de sangre, simplemente, y no hacerse su examen rectal, su tacto rectal y sus demás evaluaciones que implica un examen del área de la próstata. Doctora, en esta ocasión, continuando con el tema, entonces vamos a decir que ya el paciente le hemos hecho el diagnóstico, ya usted le ha hecho el diagnóstico de que tiene un cáncer de próstata. Vamos a decir, empezando, ¿cuáles opciones tiene el paciente que se le diagnostica un cáncer de próstata inicial y ya qué pasos hay que seguir con ese paciente? Mira, los tratamientos de próstata son muy amplios y todos funcionan. Porque realmente la próstata, si yo fuera hombre y me tocara un cáncer, yo le diría, Dios mío, por favor, que sea de próstata. ¿Por qué razón? Porque tiene una tasa de curación muy alta y sobre todo cuando es a tiempo. Un paciente con cáncer de próstata, que es algo minúsculo que está iniciando, porque no le voy a hablar de estadiaje, para que no vayan ustedes, para que ustedes puedan entender. Realmente hay muchos temas, hay muchas cositas aquí que son términos más médicos. Pero imagínense un cáncer iniciando pequeño. Señor, el urólogo se puede hasta sentar en una silla a observar al paciente. Ni siquiera es que es obligado, que hay que operar. Ya en la guía se sabe que usted puede sentarse a observar al paciente, porque el crecimiento del cáncer de próstata, de la mayoría de los cánceres de próstata, es lento, no es agresivo. Tanto, por ejemplo, usted puede decidir hacer una radical de próstata.
si el paciente califica para eso, sacar la próstata con las vesículas seminales y sacar el tumor completamente en la próstata. Esa es una de las opciones. Es una de las opciones. También hay pacientes que se le puede dar medicamentos si no quieren operarse. Hay países muy pobres, muy de bajos recursos, donde todavía se utiliza cortar los testículos. Es una medida, la castración quirúrgica, orquiectomía bilateral, y realmente hasta eso funciona porque tú le quitas la testosterona, por ende le quitas la alimentación al cáncer. Ya eso yo lo dejo mucho para ciertos pacientes muy específicos. No es algo que yo lo hago así muy rutinario, esa no me gusta tanto hacerlo eso. También existen medicamentos, como dicen, que bloquean la testosterona, y también existe radioterapia, donde que está muy de moda. Muy de moda, y muchos pacientes dicen, eso es láser, porque para cuando tú no abres el paciente, ellos entienden que es láser. Realmente son radiaciones que queman el cáncer de próstata y también tiene una tasa de curación alta. Lo que hay que hacer es delimitar el paciente y establecer qué le conviene a ese paciente y pues expresarle todas las opciones que el paciente tiene para que él mismo, en conjunto con su familia, en la consejería médica, pues decidan lo que ellos quieren. Pero hay que expresarle al paciente todas las opciones que ellos tienen. Hay muchas opciones de tratamiento para el cáncer de próstata. O sea, desde observar, que es lo mínimo, tú sentarte a mirar cómo el paciente evoluciona, hasta cirugía, hasta radioterapia, hasta medicamentos. O sea, son demasiadas opciones que hay. O sea, que el paciente que toma su prevención y se chequea y por desgracia tiene un cáncer de próstata, tiene un abanico de opciones bastante amplio. Sumamente amplio. Para poder optar por un tratamiento, pero que no tan solo eso, el paciente puede hacer una vida normal. Claro que sí. Es un paciente que puede hacer su vida normal, si toma una medida radical se va a curar. Claro, siempre, yo lo digo, Dios es el que sabe cómo un paciente va a evolucionar, pero existen estadísticas de cada tipo de tratamiento, y cuando uno dice que hay una tasa de curación alta es porque el paciente le va a ir muy bien. Entonces, vamos a darle más énfasis a esa parte, porque es la que nos interesa. Es la parte donde si el paciente se chequea, si el paciente va a su revisión rutinaria, y en caso de que se descubra un cáncer, ya ustedes escucharon todo lo que la doctora acaba de decir. Pero supongamos, doctora, que es un paciente, como hay muchos, que no se chequea, no se hace su PSA, ni siquiera se hace el PSA, y ya tiene síntomas. ¿Cuáles son las complicaciones que entonces ese paciente que llega tarde a la consulta puede entonces? Y me imagino que también para ese paciente hay opciones, aunque sean opciones con restricciones. Sí, realmente yo siempre digo, no solo como uróloga, sino como médico general primero que uno es, antes de ser especialista, siempre hay algo que hacer. Siempre se puede hacer algo para mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando el paciente llega muy tarde, ya con metástasis, son pacientes que pueden sufrir fracturas patológicas, son pacientes que van a padecer de mucho dolor. Porque si ya hay metástasis a hueso, que es muy común por la cercanía. Usted se refiere a la medicina del dolor. Exacto. Pueden optar por... Claro, medicina ya del dolor, porque ya uno no va a poder operar el paciente. Probablemente no califique para radioterapia si no son oligometástasis, que son muy pequeñas, que se pudiese hacer, se hace y tiene buen pronóstico. Pero ya si el paciente llega ya demasiado tarde, el paciente son más medidas de sostén. Que no tenga dolor, que tenga la más calidad de vida que uno pueda brindarle, que tenga dignidad en su situación final. Entonces, doctora, este programa, El Ortopedista en su Hogar, se ha caracterizado siempre porque las informaciones que se transmiten y las informaciones, los conocimientos que se pasan por aquí,
normalmente y generalmente son de patología y de enfermedades comunes y muy frecuentes, y no es distinto a lo que estamos hablando hoy. Queremos llevar este mensaje a todos los hombres de República Dominicana y queremos que usted le dé una última, por así decirlo, advertencia o consejo, porque lo que estamos hablando hoy en día, lo que estamos hablando aquí, salva vidas. Eso es así. Y los que escuchan el programa pueden salvar muchas vidas, porque yo tengo pacientes, mire, a mí me mandó mi vecino que usted lo atendió, y quizá es el que tiene cáncer. Entonces compartir la información, ese miedo generalizado que hay de ir al urólogo ha matado a muchas personas. El cáncer no lo ha matado, ha sido el miedo. Entonces mi mensaje final, seguimiento, señores, vayan todos los años a su urólogo. Los pacientes deben tener un médico. Si hay algún familiar suyo que tuvo cáncer de próstata, empiece a los 35 años a chequearse. Si no ha tenido ningún familiar, empiece a los 40. Pero sea firme. Vaya todos los años, a menos que le toque ir cada 6 meses, como algunos pacientes, porque tienen cualquier dato irregular en sus análisis, pero por lo menos una vez al año saque su fecha. Si usted quiere ir el día de su cumpleaños, muchos pacientes míos lo hacen así, van en sus vacaciones, o van el día de su cumpleaños, o van en diciembre para empezar el año nuevo tranquilo. Escoja su fecha usted, pero sea organizado, porque urólogos son muy buenos, no es por decir nada, el gremio de urología del país es muy bueno, la urología ha avanzado a gran escala. Este país no tiene nada que envidiarle a Miami, a ningún país, en relación a los recursos que tenemos a nivel de mi especialidad de urología. Encuentre su urólogo y vaya siempre. Escúchame que le interrumpa, doctor, ahora que usted menciona eso. Aquí en nuestro país tenemos alta tecnología como para hacer cirugía endoscópica, cirugía con mínima invasión. Claro que sí. Cirugía con, como dicen la gente en la calle, con láser, que no es más que haciendo una cirugía sin abrir el paciente. Eso es así. La urología de este país no tiene nada que envidiarle a ninguna urología ni de Europa ni de Estados Unidos. Aquí está toda la tecnología de punta en este país. Toda la tecnología de punta aquí lo tenemos. Claro, porque hemos escuchado de algunos pacientes que hemos atendido que le hicieron una cirugía de próstata endoscópica uretral, por ejemplo. Sí, todo eso se tiene aquí. Aquí no hay nada que envidiarle. El paciente que sale fuera del país a operarse es porque quiere. Porque realmente aquí está todo. Y no hay necesidad. Todo es mejor tú tener tu médico ahí a la vuelta de la esquina que tener que coger un avión. Claro, aunque se respeta. Si usted quiere tener su médico fuera del país, amén. Pero de verdad que no hay una necesidad por falta de tecnología. Aquí el gremio de urología tiene muy buenos especialistas, está muy bien preparado, están muy bien equipados, y cirugía mínimamente invasiva, eso aquí se tiene donde quiera. Claro, no hay necesidad realmente. Muy bien, estamos conversando con la doctora Aldonza Vargas, cirujana uróloga, egresada del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, recordándole que la doctora Aldonza Vargas presta servicios en el Centro Médico Santos Aquino, en Los Alcarrizos, en el Centro Médico Vista del Jardín, en la 27, pero también hace procedimientos en la República de Colombia. La cirugía sí la hacemos allá. Las consultas en la 27. Muy bien, y queremos recomendarle a todos los hombres que nos están viendo que no dejen de hacerse su chequeo desde el punto de vista urológico para prevenir el cáncer de próstata. Queremos recordarle también a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que este programa llega a ustedes gracias a CTI, Centro Terapéutico y de Imágenes Médicas, ubicado en la Plaza Pedro Brán, en el sector de Pedro Brán, donde puede recibir múltiples servicios como son las terapias físicas y rehabilitación en general. Si usted está operado de cualquier cirugía ortopédica, cirugía de columna, si ha tenido algún traumatismo, puede recibir los servicios de rehabilitación en CTI, donde también tenemos distintos especialistas en el área de consulta. Esperamos pronto tener también un urólogo, ojalá que sea la doctora Vargas también, donde tenemos consulta de cardiología, consulta de medicina familiar, neurología, ortopedia, un servidor, le podemos atender allá, entre otros servicios como imágenes médicas y el laboratorio.
Bueno, estamos complacidos por haber tenido la invitación de la doctora Vargas en nuestro programa y esperamos que se repita, doctora, con otro tema, ¿verdad? Claro que sí, disfunción sexual, lo que ustedes quieran, enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, cualquier tema de esos que son importantes llegar a la comunidad, porque es un servicio, es bueno uno poder repartir conocimiento. Claro, y gracias a usted por la invitación. No, estamos muy contentos por el tema que acabamos de desarrollar y será hasta una nueva entrega de su programa El Ortopedista en su Hogar. Bye bye y hasta la próxima. Gracias. En el área de terapia física contamos con los servicios de terapia y rehabilitación en general, con todos los equipos modernos y especializados en el área de rehabilitación. Realizamos terapia física, terapia ocupacional, terapia para problemas cervicales, hernias discales, pacientes de condiciones neurológicas y pacientes con postquirúrgicos de ortopedia y cirugía de columna. En el área de imágenes médicas, contamos con nuestros modernos equipos de rayos X, con la más alta tecnología y revelado digital, los cuales podemos reportar imagen a la brevedad posible, ya sea en modo impreso o digital. Realizamos estudios de mapa Holter, ecocardiograma, sonografía en general, tanto abdominal como sonografía mamaria, sonografía pélvica, transvaginal y sonografía músculo-esquelética. Contamos con nuestro nuevo y moderno laboratorio clínico donde se puede realizar cualquier tipo de estudios de laboratorio analítica en sentido general, desde hemograma hasta pruebas especiales. Les recordamos que trabajamos con el seguro Senasa para su terapia física y para las imágenes médicas. Contento con mi vaso.